Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México. Desde el inicio del movimiento insurgente en 1810, tuvieron que pasar 11 años en guerra para que los anhelos de la causa vieran una sólida esperanza de triunfo. Los caudillos que encabezaron el movimiento en el inicio, don Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, entre muchos otros que perdieron la vida en el transcurso de la guerra, no pudieron ser testigos de tan importante hecho. El 24 de agosto de 1821, se firman los Tratados de Córdoba, documento en el que se acuerda la retirada de las tropas españolas y se declara la independencia de México. Tenemos que recordar que la lucha de independencia precisamente inicia este 16 de septiembre de 1810. La lucha armada la vamos a dividir en 4 etapas: iniciación, organización, resistencia y consumación. Precisamente cuando hablamos sobre los tratados de Córdoba, estamos en la última etapa y lo que tenemos previo a ello es que tenemos un pueblo ya cansado. Había habido muchísimos muertos de uno y de otro bando y bueno, los principales dirigentes de la insurgencia ya los habían fusilado y en ese momento la guerra, la revolución insurgente se encuentra en un momento de resistencia, podríamos decirlo. No se apaga de ninguna manera, pero en ese momento, en 1821, no tiene la fuerza política ni la fuerza militar para poder vencer al poder colonial. No la tiene. Por eso va a tener que aliarse para consumar la independencia con las fuerzas del poder colonial. Pensemos que después de un cansancio de 11 años de larga lucha, lo que sucede es que se finaliza la guerra de independencia, pero a cambio de una serie de acuerdos a los que se tienen que llegar. ¿Sí? Y entonces estos acuerdos son fundamentalmente 3: el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el Acta de Independencia. Los Tratados de Córdoba se van a firmar el 24 de agosto de 1821. Estos se firman 6 meses después del Plan de Iguala. El Plan de Iguala se había firmado el 24 de febrero de 1821. Pero los Tratados de Córdoba van a tener lugar 6 meses después. La Nueva España, ya hacia 1820, había tenido un cambio pues muy radical, esto como consecuencia de la restitución de la Constitución de Cádiz en la península española, lo cual había generado que las instituciones de gobierno tuvieran un regreso al régimen liberal, que se crearan ayuntamientos, que se crearan diputaciones, que se extinguiera la Inquisición, entre varias otras modificaciones, y esto a su vez generó que hubiera una libertad de imprenta y en general que se dieran libertades, lo cual fomentó mucho que existieran una cantidad brutal de periódicos, de pasquines, de hojas sueltas, en las cuales la gente manifestó mucho de su descontento por tantos años de guerra. Diversas fuerzas políticas y sociales de la élite colonial, aquellos que habían sostenido el poder colonial, es decir, las oligarquías, los grupos más ricos, algunos funcionarios coloniales, la Iglesia católica, que siempre había combatido la independencia, y los militares aceptan hacer un plan para consumar la independencia y crear un ejército con ese propósito. Y eligen a un militar
que es Agustín de Iturbide, para llevar adelante los propósitos de este plan. Tenemos a un Iturbide que primero empieza del bando realista y que conforme han pasado los años se ha agotado esta relación. Primero porque él esperaba de alguna forma un reconocimiento gracias a haber ganado una serie de batallas. Sin embargo, la corona española no le hace tal reconocimiento y lo vuelve de alguna forma a la realidad, donde él es un criollo, por lo tanto no tiene derecho a los máximos grados militares. Lo nombran el primer jefe del Ejército del Sur y entonces con eso se empodera y dice, bueno, vamos a seguir con la lucha. Sin embargo, él ya empieza a crear sus propios planes. Estos mismos planes se van a ver reflejados en el Plan de Iguala, donde empieza a buscar la independencia. Ojo, no busca una independencia total de la península, lo que busca él en realidad es una igualdad entre criollos y peninsulares. Eso es lo que está buscando Iturbide. Viene una circunstancia muy interesante, que es que se presenta el nuevo, no era virrey porque ya no se usaba virrey, sino el nuevo jefe político, que era Juan O'Donoghue, que era un personaje muy interesante. Él venía de una familia irlandesa que había llegado a España más o menos por ahí de 1720 bajo la persecución de los protestantes en Irlanda. Y entonces él desde muy joven se había prestado la carrera militar, peleó en la defensa de España contra Napoleón, incluso estuvo en los sitios de Zaragoza, estuvo en acciones heroicas, se distinguió mucho y lo premiaron por eso. Pero cuando regresa Fernando VII lo castiga, estuvo 4 años en prisión, hasta que vuelven otra vez los liberales a tomar el poder, se pone la Constitución de Cádiz y a él se le trata de recompensar esos 4 años que estuvo en prisión. Por supuesto, hay que decirlo, estuvo también torturado, la pasó muy mal. Entonces el premio es que venga a México y que de alguna manera calme lo que ellos ya veían algo tan peligroso, que era la independencia. Juan O'Donoghue viene casi llegando de España y tiene una entrevista entonces con Iturbide. Iturbide lo entera un poco de cuál es la situación en ese momento y qué estaba ocurriendo en ese momento en la Nueva España. Chihuahua, Durango, Veracruz, Acapulco y la Ciudad de México eran los únicos lugares que continuaban bajo el imperio realista. Fue entonces que O'Donoghue se reúne con Agustín de Iturbide en Córdoba, Veracruz, lugar por el cual es nombrado como Tratado de Córdoba. Un punto crucial de todo esto es la publicación del Plan de Iguala, que es un plan que suma y que de alguna manera le da a todo mundo lo que quiere oír, y eso es lo que precipita la independencia. Pues la mayoría de las comandancias militares realistas han abrazado este plan y han formado las filas del ejército trigarante. Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México. Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19, acude al lugar designado el día y la hora de tu cita. Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema. Si requieres una segunda dosis, te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla. Sigue las indicaciones que te den y no te confíes. Mantén las medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este es uno de los depredadores de emboscada más notables que encontrarán. Lo que pueda entrar en su boca será tragado. Esta rana puede inflarse como si fuera un físico-culturista para intimidar a sus depredadores. Además, emana un veneno blanco tóxico de su piel. Parece un monstruo de ciencia ficción y es el pequeño gigante más letal que haya visto. Pequeños Gigantes. Martes, 17:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal.
Doctor, si ya me enfermé de COVID-19, ¿aún necesito vacunarme? Sí, haber enfermado no garantiza estar protegido. Por eso es importante que todas las personas se vacunen. Aunque hayas enfermado, debes vacunarte. Si tienes dudas, llámanos. Aún vacunado, síguete cuidando. Frente al COVID, más vale prevenir. Instituto Mexicano del Seguro Social. Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México. Recordemos que el Plan de Iguala es el acuerdo logrado entre Vicente Guerrero e Iturbide el 24 de febrero de 1821, donde se une el ejército insurgente y el realista para dar origen al ejército trigarante, y donde el territorio es nombrado América Septentrional. Sin embargo, en los tratados de Córdoba no figura Vicente Guerrero. Iturbide le da un mando importante en este nuevo ejército, muy importante. Él es jefe de una división fundamental de este ejército trigarante, de tal manera que el triunfo de este ejército trigarante son de las dos fuerzas, de la fuerza realista y de la fuerza insurgente. Invita a prácticamente a todos los sectores del virreinato a que se sumen a esta campaña que va a llevar a cabo, una campaña militar, hay que tenerlo muy claro, la cual va a ir liberando las diferentes provincias, se va a ir apoderando de los diferentes entornos que rodean a la política novohispana, principalmente a partir del convencimiento de muchos militares como Anastasio Bustamante, Miguel Barragán, Luis Cortázar y otros tantos que, pues, por los nombres podemos ver que van a ser figuras que en el México independiente van a destacar como personajes de la política, ¿no? Si nosotros leemos sus cartas, en verdad podríamos hasta enamorarnos de esta retórica, de esta gramática donde nos invita precisamente a un ideal. Iturbide es un gran negociador diplomático. Ha enviado varias cartas a grandes jefes militares y les empieza a hablar sobre este plan. Precisamente este plan se lleva a papel en febrero de 1821 y a partir de ese momento todos van a ir sumándose a la causa poco a poco. En julio tenemos un boom de que todo el mundo, la mayoría del territorio mexicano están sumados a la causa. Porque aquí hay que decirle a la gente que capitularon Novella y muchísimos comandantes peninsulares que llegaron aquí a combatir a los insurgentes. Capitularon y se regresaron a España. Muchísimos, poco a poco se fueron regresando. O'Donoghue optó por sumarse al Imperio de Iturbide, pero esa era una decisión personal de él, quizá porque era liberal. O'Donoghue cuando llega a México y se entera primero que todas las provincias, no solamente el centro de México, sino las provincias de Occidente, las provincias del norte, todo México ya se había decantado por la independencia. Había 30,000 soldados a nombre de Iturbide. Iturbide era el hombre más famoso y más glorificado en México. Incluso cuando él llega a Córdoba, quitan los caballos y la gente empieza a jalar su carruaje, que era como una muestra de deferencia, de admiración hacia Iturbide. Él sabe que está perdido la Nueva España. Y yo creo que él lo que tuvo que hacer y lo que él dice, la situación era terrible, ya no había, lo que yo podía hacer era salvar este imperio mexicano para la monarquía española. Se ha dicho que O'Donoghue ya llega con una idea de negociar o de pactar la independencia. Es muy simplista en realidad esto, porque si se siguen un poco las ocurrencias, los carteos que va a tener O'Donoghue una vez llegado en el mes de agosto ya, pues lo primero que hace es pedir refuerzos de La Habana, ¿no? Trata de atraerse al menos unos 1,000 hombres para poder hacer frente a un ejército que ya estaba con una dimensión bastante grande. Recibe a los emisarios de Iturbide, ¿no? Los cuales le dan el mensaje del jefe trigarante de que se reúnan para tratar una salida, una alternativa que no fuera violenta, ¿no? Como el movimiento había buscado serlo, y por esto se trasladan para llegar el 23 de agosto a la villa de Córdoba. En esta entrevista, entonces, entre Iturbide y O'Donoghue, ya Iturbide le deja ver a O'Donoghue cuál es la situación y entonces le dice, mira,
yo creo que lo que conviene es que, y utiliza una frase muy significativa, dice, desatemos el nudo sin romperlo. Y esta cuestión es muy interesante porque a lo que se estaba refiriendo es que España reconozca la independencia de México, pero a cambio no vamos a romper las relaciones que tenemos entre México y España. O sea, no se van a romper porque ha entendido España cuál es la situación, ¿no? Firman entre ambos jefes, firman un documento que la historia lo conoce como los Tratados de Córdoba, y ahí prácticamente se menciona la mayor parte de los puntos que tiene el Plan de Iguala, salvo hay dos excepciones. La primera excepción es que ahí se establece que si un Borbón no acepta el trono del Imperio Mexicano, entonces podría ocuparlo un mexicano. Otra que sí es verdaderamente importante, que por eso vale la pena conmemorar y recordar los Tratados de Córdoba, es que en el último acuerdo, O'Donoghue, como capitán general del ejército realista, ordena a la comandancia de la Ciudad de México, que está en manos de un militar de apellido Novella, que la entregue al ejército trigarante, que capitule, que se venza. Tratados celebrados en la villa de Córdoba. El 24 del presente, entre los señores don Juan O'Donoghue, teniente general de los ejércitos de España, y don Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército imperial mexicano de las Tres Garantías, pronunciada por Nueva España la independencia de la antigua, teniendo un ejército que sostuviese este pronunciamiento, decididas por él las provincias del reino, sitiada la capital en donde se había depuesto a la autoridad legítima, y cuando solo quedaban por el gobierno europeo las plazas de Veracruz y Acapulco, desguarnecidas y sin medios de resistir a un sitio bien dirigido y que durase algún tiempo, llegó al primer puerto el teniente general don Juan O'Donoghue con el carácter y representación de capitán general y jefe superior político de este reino, nombrado por su majestad serenísima, quien, deseoso de evitar los males que afligen a los pueblos en alteraciones de esta clase, y tratando de conciliar los intereses de ambas Españas, invitó a una entrevista al primer jefe del ejército imperial, don Agustín de Iturbide, en la que se discutiese el gran negocio de la independencia, desatando sin romper los vínculos que unieron a los dos continentes. Esta América se reconocerá por nación soberana e independiente, y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. Recordemos que en el Plan de Iguala no se le llamaba Imperio Mexicano, se le llama la América Septentrional, pero en este momento se le está dando el título de Imperio Mexicano. El primero es que se reconoce esta independencia por parte ya de una autoridad española. Hay que tener digamos ahí un asterisco en que O'Donoghue no estaba investido con la suficiente fuerza o poder como para hacer ese reconocimiento, es decir, que es un reconocimiento ilegal. América ya debía ser reconocida como una nación soberana, independiente, y que en lo sucesivo se iba a denominar el Imperio Mexicano. Por otra parte, se especifica muy claramente que el gobierno que iba a imperar en este momento iba a ser un gobierno de tipo monárquico, constitucional, pero moderado. O sea, moderado por un Congreso. Ya no establece que la religión católica será única. Recordemos que los sentimientos de la nación, Morelos establece que la religión católica será la única. En el Plan de Iguala también se establece esto, pero ya en los Tratados de Córdoba no. Esto simplemente no se toca. Y el tercero es muy importante. Será llamado a reinar en el Imperio Mexicano, previo al juramento que designa el artículo 4 del plan. En primer lugar, el señor don Fernando VII, rey católico de España, y por su renuncia o no admisión, su hermano el serenísimo señor infante don Carlos. Por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor infante don Francisco de Paula. Por su renuncia o no admisión, el serenísimo señor don Carlos Luis infante de España, antes heredero de Truria, hoy de Luca, y por renuncia o no admisión de este,
el que las cortes del imperio designaren. Porque en el tercero, originalmente en el plan de Iguala, se invitaba a un rey de la casa Borbón, ya sea el mismo Fernando VII o a sus hermanos, incluso se menciona por ahí también al archiduque Carlos. Se establece también que el emperador iba a tener su corte en la Ciudad de México y que la Ciudad de México iba a ser la capital de este imperio mexicano. También se pensó en que se tenía que formar una junta que se le va a llamar la Junta Provisional Gubernativa, que va a ir organizando las cosas, va a hacer el trabajo de una especie de legislativo en lo que se forma un congreso verdadero, mucho más grande. Esto a veces se ha visto como algo retrógrado. Sin embargo, estando con los pies puestos en el momento de 1821, era lo más innovador que existía en Europa al menos, porque las independencias en Hispanoamérica tendían hacia el republicanismo. Sin embargo, O'Donoghue lo ve como algo muy innovador, algo que incluso había generado, pues digamos, desencuentros en la península española, ¿no? Por considerarse muy radical. De hecho, 2 años después, España volvería al absolutismo y echaría abajo este gobierno, un gobierno de este tipo como constitucional. Otro de los puntos importantes del Tratado de Córdoba tiene que ver con la participación de O'Donoghue. Se le integra a la Junta, o sea, O'Donoghue no va a ser visto como un enemigo del pueblo donde, no, llegaste, firmaste los tratados, adiós, sino que se están integrando. Otra de las consecuencias o de lo perfecto de este Tratado de Córdoba es que Iturbide no hace de lado a los españoles, o sea, los integra, si están en el territorio mexicano, los integra como mexicanos, a cualquier tipo de casta, no solamente a los españoles. Y como último punto del Tratado de Córdoba, O'Donoghue se ofrece para mediar entre Agustín de Iturbide y las fuerzas trigarantes y los que están ocupando todavía la Ciudad de México. Como comentaba Francisco Novella, este militar es el que provisionalmente se nombra como virrey, pero que tenía una resistencia para capitular, es decir, para rendir la ciudad ante las tropas trigarantes que ya la tenían sitiada para este momento, y es algo que se menciona en el Tratado de Córdoba incluso. Algo que hace acertadamente Iturbide fue decir de que el Plan de Iguala es, de alguna forma, plasma los ideales de Hidalgo y Morelos. Entonces, les recuerda a todos por qué empieza esta lucha, se consolidan los ideales en este documento, y posteriormente a los tratados de Córdoba, lo que vamos a tener es esta necesidad de ponerlo en una realidad, mediante precisamente el Acta de Independencia. Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México. Los posteos, reposteos, comentarios, memes y hasta los chistes en las redes exponen la manera de pensar de los usuarios, sus ideas y sus creencias. Gran parte del debate público contemporáneo se lleva a cabo en el espacio virtual, y el diálogo político no es la excepción. El exceso de información característico de la era de la posverdad, de hechos alternativos, múltiples verdades y polarización, tiene consecuencias fatales para las democracias. ¿Qué ocurre cuando nuestra supuesta libertad de pensamiento está manipulada por el Big Data? Infodemia, miércoles, 21 a 30 horas. En México, la vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria. Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en sidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México. Una vez que se firmó el acuerdo,
O'Donoghue manda el retiro de las tropas, entre ellas las que se encontraban bajo el mando de Mariscal Novelda, en la Ciudad de México. Por otra parte, envía una carta a España con la decisión tomada, noticia que por supuesto fue rechazada por el Imperio español. Pese a ello, todo se preparaba para la entrada triunfal del ejército trigarante. Esta última etapa no concluye en aquel día, que, de acuerdo con Lucas Alamán, fue el día en que los mexicanos experimentaron de una auténtica e inmensa felicidad. Va a venir otro evento que es fundamental para entender la consumación de la independencia, y esto es que Iturbide se dedica a organizar una entrada triunfal a la Ciudad de México. Y esto va a tener lugar nada menos que el 27 de septiembre de 1821. Esa fecha es importante porque además es su cumpleaños. Él cumplía 38 años en ese día. Y hubo una gran fiesta en toda la ciudad. Se hicieron arcos triunfales. Bueno, y además entró a la cabeza de un ejército de realistas e insurgentes, unidos todos para lograr la independencia. Lo que sí es cierto es que el gobierno peninsular rechazó la independencia de México. Eso es lo importante. No es que haya rechazado los tratados de Córdoba, es que no reconoce la independencia de México. No solamente los tratados de Córdoba y el Plan de Iguala, sino sobre todo el concepto no reconoce la independencia y no lo va a hacer hasta la muerte de Fernando VII, ya muy entrado el siglo XIX, hasta 1835. Días después de la firma de los tratados y como consecuencia de una acumulación de malestares, Juan O'Donoghue falleció el 8 de octubre de 1821. Como era de esperarse, al no reconocer España la independencia de México, no envía a ningún monarca. Es aquí donde destaca la modificación del artículo 3, donde precisa que en caso de renuncia o no admisión del cargo, serán las Cortes del Imperio las encargadas de designar al nuevo emperador. Aparte, se haría una convocatoria a Cortes. Esta la haría la Junta Provisional Gubernativa, porque lo que se intentaba es que, a pesar de que fuera un régimen monárquico, habría un legislativo, o sea, habría un Congreso que moderara un poquito las cosas, ¿no? Lo que se sabe es que la noche del 18 de mayo de 1822 se reunieron fuera del que es conocido como Palacio de Iturbide, ¿no? En la calle de San Francisco, hoy Madero, en el centro histórico de la Ciudad de México. Se reunieron una cantidad pues, de unos 100, 200 pobladores, ¿no? La chusma o la gentuza, ¿no? O sea, pueblo bajo, en realidad es lo que dicen las fuentes, junto con una parte de la soldadesca, es decir, elementos de tropa al mando del general Pío Marcha, que eran del propio regimiento de Iturbide, y lo empiezan a aclamar. De esta manera, y gracias a aquel cambio en el artículo 3, fue que un criollo, el más popular y carismático de ese momento, se convirtió en Agustín I, emperador del Imperio Mexicano. Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México. A continuación, Hernán Cortés en Veracruz. Preámbulos de la conquista. Clasificación A. Para todo público.